Bien, vamos a analizar en esta ocasión la ecuación del plano. Y para eso voy a trazar un pequeño plano donde tendremos en ese plano dos puntos. Sabemos que dos puntos nos originan un vector. Entonces tendremos dos puntos en ese plano. Diríamos que tenemos un punto y otro por acá dentro del plano, a los que llamaremos el punto que tiene componentes x0, y0 y z0, y el punto que tiene componentes x1, y1 y z1. Sabemos que de esos puntos nosotros podemos generar un vector, ¿sí? Podríamos generar el vector que va del punto x0 al punto x1, ¿sí? Y generamos nuestro vector. Recordemos que ese vector, ¿sí?, lo podemos encontrar encontrando la diferencia de, ¿sí? Vamos a suponer que ese vector tiene componentes. Ese vector tiene componentes que sería x1 menos x0, y1 menos y0 y z1 menos z0, ¿sí? Llamémosla S, vamos a ponerle el vector R, ¿sí? Vamos a ponerle el vector R, ¿sí? O si decimos que este es el punto 0, R1 menos R0, vamos a ponerle aquí R1 menos R0, ¿sí? Entonces sería aquí R1 menos R0. R1 menos R0 nos da estos componentes. Y la ecuación del plano nos dice que perpendicular a ese vector, tenemos perpendicular a ese vector, tenemos un vector, ¿sí?, un vector perpendicular normal denominado el vector n, ¿sí?, el vector n, que es perpendicular al vector que está en el plano. Y como es perpendicular ese vector, decimos que el vector n tiene los componentes a en i más b en j más c en k. Y si hacemos el producto punto, como esos vectores son perpendiculares, quiere decir que el producto punto sería el vector n punto, ¿sí?, el vector que sería R1 menos R0, que es un vector R1 menos R0, debe ser igual a 0, ¿sí? Entonces, la ecuación del plano, ¿sí?, es n. La ecuación del plano sería n producto punto R1 menos R0, ¿sí? Y como sabemos que el vector n tiene los componentes a, b y c, y estamos con un producto punto, ¿sí?, y el producto punto es la sumatoria, entonces tendríamos que se está obteniendo la expresión, ¿sí?, o el producto punto de a, b, c, punto, ¿sí?, con los componentes que son R1 menos R0, que sea X1, ¿sí?, X1 menos X0, Y1 menos Y0 y Z1 menos Z0, ¿sí? Y ese producto es igual a 0, el producto punto es igual a 0, por lo tanto obtendríamos que es A, ¿sí?, por X1 por X
1 menos x0, ¿sí?, más b por y1 menos y0 más c por z1 menos z0, y esto es igual a 0. Entonces, eso nos generaría la ecuación del plano, ¿sí? La ecuación del plano, la cual podemos escribir en términos simplificados como ax más by más cz más d igual a 0, donde a, b y c son todos diferentes de 0, ¿sí? Y sabemos que a, b y c son los componentes del vector normal al plano. Entonces, con esa ecuación, con esa fórmula, ¿sí?, podremos encontrar la ecuación del plano, y se conoce como la ecuación del punto normal, porque vamos a tener un punto, ¿sí? Vamos a tener un punto y un vector normal. Cuando no tengamos el vector normal, tendremos más de 2 puntos, porque necesitaremos siempre dos vectores que nos den origen a un vector perpendicular o normal a esos dos vectores. Entonces, esta sería la ecuación del plano. Pasemos a un ejercicio para comprender esa aplicación. Entonces, vamos a tener que, si tenemos un punto, vamos a suponer que estamos con el punto 4, menos 1, 3, y tenemos un vector normal que es un vector perpendicular, ¿sí?, al plano que se forma, y el vector normal es 2 en i más 8 en j menos 5 en k. Determinamos que los componentes de ese vector normal pues son 2, 8, menos 5, ¿sí? Y entonces, aplicando la expresión, ¿sí?, tenemos de un punto x al punto 4 menos 1, 3, ¿sí?, en el plano. Vamos a graficar rápidamente aquí un plano aquí esbozado. Tenemos el punto que es 4, 1, menos 3, y por aquí un punto cuyas x no están determinadas, diríamos que es x, y, z, y estas sí las conocemos, 4 menos 1, 3. Entonces, el vector que va de x, y a z, ¿sí?, ese vector que viene hacia acá, lo expresaríamos como x menos 4, y menos 1 y z menos 3. Entonces, con la ecuación del plano, ¿sí?, tendremos que la ecuación del plano sería, esto sabemos que es a, b y c de nuestro plano, según la fórmula que ya escribimos más anterior. Entonces, tendríamos que a multiplica a x menos 4 más b que multiplica a y menos 1 más c, ¿sí?, que multiplica a z menos 3, y eso debe ser igual a 0. Ahora, ¿cuáles son los valores de a, de b y de c? Pues es 2 por x menos 4, ¿sí?, y b es 8, entonces 8 por y más 1 más c, que es menos 5, entonces menos 5 que multiplica a z menos 3, y eso debe ser igual a 0. Haciendo operaciones tendríamos 2 por x, serían 2x menos 8 más 8 y
más 8 menos 5z más 15, esto es igual a 0. Y simplificando tendríamos 2x más 8y menos 5z, y menos 8 más 8 nos da 0, entonces nos queda más 15 igual a 0, y esta sería la ecuación del plano que está conteniendo al punto 4 menos 1,3 y cuyo vector normal es 2 y 8j y menos 5k. Entonces esta es la ecuación del plano. Recuerdo que los términos que tenemos junto a las x, a las y y a las z, si observamos, son los componentes del vector. Son los componentes del vector, ¿sí? A, B y C. En la ecuación del plano aparecen junto a la x, junto a la y y junto a la z. Y esa sería nuestra ecuación del plano.